Quiero hacer arrancar, ¿no? Una cuestión que me parece de cuantía racional primera y segundo, obviamente, de una cuestión, diría yo, que ambiental por lo pronto requiere de alguna manera de una mirada muy particular, ¿no? Porque no se trata solamente de ver la coyuntura, sino el problema del todo, ¿no? Y hay situaciones que o son asignaturas pendientes en el armado de una ciudad, y una ciudad, llámese Posada o cualquiera, tiene un formato que claramente no tiene, digamos, inicio en lo visual, tiene inicio en lo que no se ve, eso que va por debajo de la tierra, ¿no? Y normalmente lo que va debajo de la tierra son todas las conexiones vinculadas, ya sea a red de agua potable, cloacas. En algunos barrios se experimentó, como en el caso de Itambé, Guazú, creo que el primer sector, la utilización de la conexión subterránea, por ejemplo, de energía eléctrica, lo cual le da cierto criterio de ordenamiento visual diferente. Pero bueno, estamos tratando de poner sobre la mesa una situación de análisis en la que vamos a trabajar hoy desde los saberes del pueblo, básicamente la primera hora. La segunda hora sigue el doctor Quevedo, creo que no me acuerdo si Virginia Bertot. Pero en definitiva, lo que quiero poner sobre la mesa, esta situación que me parece insoslayable en la realidad actual de la ciudad de Posada. Estoy por hablar de la situación del brete, que el día de ayer me vinieron a ver los referentes, no sé qué sería en este caso, de los distintos clubes, para una reunión que se va a realizar hoy, las 18 horas, ahí en Urquiza y Tomás Guido, para tratar el tema, ¿no? Yo obviamente, yo pienso lo mismo, que el tema hay que tratarlo, o sea, no lo podemos mirar de costado. Pero, a ver, antes de nada quiero saludar a la audiencia de FM Zapucay, la 100.3, mandarle un saludo muy grande a Adrián Chávez, la cabeza de la radio. La 91.9 también estamos en FM Folk, y en los canales digitales de YouTube y Facebook nos pueden ver, y también nuestro contacto de WhatsApp que aparece en pantalla para los que están viendo. Ahí pueden mandar mensajes. ¿A qué número? Y vos tenés más cerca tuyo ahí, yo de acá. 3764-710432. Puede mandar su mensaje, su WhatsApp, puede llamar también, no hay problema. Y podemos ponerlo al aire, podemos discutir, ¿no? Cualquier situación. Pero hace unos días atrás, yo quiero hablar de un lugar totalmente diferente. Después vamos a analizar el punto en sí, ¿no? Y también vamos a analizar otras cuestiones que están vinculadas al trabajo que tienen que llevar adelante las distintas instituciones que conforman básicamente, o la institución, yo le llamo institución a la comisión vecinal de los distintos barrios de la ciudad de Posada. Muchos no conocen, y esto es algo que yo ya lo tengo bastante claro, no conocen cuál es realmente la función y cuáles son los roles, ¿no? Y lo vamos a charlar un poquito con el doctor Quevedo acá para que quien ocupe el cargo o los vecinos de la ciudad de Posada sepan sobre cuáles son las cuestiones que debe actuar, o que de alguna manera quiero quedar claro acá. Cuando hablamos digamos, de atributos o de competencia, es porque está escrito, es porque está tipificado, es porque dice claramente en un artículo de una ley o de una ordenanza o de un reglamento cuál es el procedimiento, o de alguna manera cuáles son los objetos o objetivos que tiene fijada de alguna manera una organización intermedia, una partecita del Estado. O sea, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la función? Tema muy, muy, muy importante, digamos. No podemos seguir pensando de que o diciendo de que el trabajo de la comisión vecinal es una mera circunstancia
donde no tiene bajo ningún punto de vista más que la idea de haber pasado y ser presidente de una comisión vecinal y no haber tenido bajo ningún punto de vista posibilidad de acción. Bueno, esta situación está tipificada y está garantizada a través de la Carta Orgánica y una ordenanza de aplicación. O sea, esto es lo que quiero decir, no es una cuestión circunstancial. Primero, nace en la Carta Orgánica Municipal, la creación. Y segundo, hay una ordenanza que dice cómo debe funcionar. No obstante ello, vamos a entrar a ese tema después de algo que a mí sí me preocupa. Cuando hablamos del medio ambiente, cuando hablamos de polución del medio ambiente, no es que solamente estamos hablando de los gases tóxicos que producen o no, o el nivel, digamos, de carbono que se está, o de gases que están emitiendo los vehículos por quema de combustible. También lo que pasa abajo de la tierra. Y ni hablar de lo que pasa a la vista de lo que ha sucedido estos días en el Brete. No es un tema más, es un tema que ya tiene aristas históricas en la ciudad de Posada, porque muchas veces en los arroyos aparecen obviamente los residuos cloacales. Eso está hablando desde el punto de vista estructural de algo que no está bien, ya sea porque no hay estructura o porque no hay conexión. Entonces hay que poner la problemática sobre la mesa, porque en cualquier momento eclosiona. Es una realidad que lamentablemente se convierte en un problema para cualquiera de los vecinos de la ciudad de Posada, porque de golpe aparece sobre la mesa la problemática. Entonces, es un tema que no lo podemos mirar de costado. Básicamente creo que es así, que es un tema cuando hablamos de medio ambiente, y ahí quería ingresar para que también el vecino pueda comprender cuál es la realidad de acción. Tenemos que revisar básicamente, y vamos a hacerlo con mucho criterio y con mucha responsabilidad, qué pasa con los presupuestos mínimos en este caso, que son leyes nacionales, que no son muchas, son 10 o 12, básicamente leyes que hablan de la delegación y las facultades que tiene tanto el Estado Nacional por un lado y el Estado Municipal por el otro, del cuidado, digamos, local. La responsabilidad que tiene cada uno con respecto al medio ambiente. El medio ambiente, el ámbito de acción, de conexión, donde los seres humanos interactúan, etcétera, etcétera, tiene, como cualquier acto, digamos, que produce el hombre en las sociedades, una responsabilidad jurídica. No es solamente subjetiva, están las acciones. Está, digamos, por eso quería hablar con el doctor Quevedo de estos presupuestos, de esta forma de definir cuál es la responsabilidad que tiene cada organismo, en este caso del Estado. Por un lado, el Estado Nacional, donde las provincias a nivel nacional delegan ciertos atributos en el gobierno nacional vinculados a la preservación, al cuidado. Las leyes las leyes nacionales inclusive deben respetar básicamente esa delegación que de alguna manera está haciendo las provincias en favor de un gobierno federal que debe tomar decisiones y que en definitiva afectan o no la vida de las personas en su hábitat natural. A ver, ¿cómo está, doctor Quevedo? Buen día. ¿Cómo está, Alberto? Yo bien, la verdad que, mira, con un poquito de dolor de cintura que debe ser por algún movimiento que vengo haciendo. Todos los días me hago una actividad deportiva y pareciera como que he tenido, viste, esos golpes eléctricos, le digo yo, y después un dolor que no te pasa, viste, que te acomoda y te ciático es. Y a algunos le dicen, sí, la verdad que no sé si es así. Pero bueno, el dolor, y no en la cintura media, sino diría yo, más hacia un costado, más hacia el lado de la cadera que la cintura media. Entonces, bueno, me está provocando bastante malestar desde ayer y no sé si sentarme derecho, de costado, porque donde me acomode, y en el movimiento, ahí donde está el dolor. Sí. Y no puedes estar quieto en un solo lugar, vos estás un rato y te molesta, entonces te entras a mover y ahí empieza el dolorcito. Cosas de personas grandes, por no decir otra cosa. ¿Cómo es ese tema? A ver, doctor Quevedo, expliquémosle un poquito a la gente cómo es la responsabilidad de los gobiernos, en este caso local,
ya sea municipal, provincial, y nacional con respecto a este ámbito de interacción que tiene el ser humano denominado ambiente, ¿no? Ambiente de interacción, ahí donde fluye, no sé, el aire, ahí donde fluye las acciones humanas, ahí donde digamos, la naturaleza se expresa, para ponerlo en otros términos, y nos da la posibilidad de poder vivir mejor o peor. Y eso tiene una responsabilidad para vivir mejor o peor en el medio, el humano, porque es el que tiene actividades antrópicas, diría el doctor Quevedo, y que de alguna manera van generando una transformación para bien muchas veces y para mal otras. Lo sucedido el fin de semana yo diría que estaría en la categoría de para mal. No es producto, y esto es lo que quiero poner sobre la mesa, no es producto de la naturaleza. Sí, es producto de la naturaleza humana, pero que cobra, digamos, rol protagónico, por decirlo, en la vida de la sociedad posadeña en función, no solamente al lugar, porque que aparece que es un lugar muy vistoso y donde obviamente sectores de la sociedad desarrollan actividad náutica muy importante, obviamente para ellos, pero también esto es una problemática que lo hemos visto en distintos barrios de la ciudad de Posada. Entonces, acá hay una responsabilidad desde el punto de vista jurídico por parte del Estado, quizás por omisión, y por parte del privado, que acá hay una responsabilidad clara, que tiene obviamente la prestataria, porque el contrato de concesión habla tanto de Garupay y de Posadas, básicamente de los dos servicios más importantes que tiene la ciudad, vinculada a una al agua potable y otro al servicio de tratamiento y deposición de los residuos cloacales en el río Paraná. Pero antes de hacerlo, esa deposición tiene que tener, obviamente, un tratamiento, que mucho de lo que estamos acá, en la función pública, en lo privado también, conocen cuál es el destino final, que es Villa Cabello, pasando el Mártir, y del otro lado está la planta de tratamiento, que previo a la deposición, o sea, ahí está el caño maestro de alguna manera, que es el que hace la deposición final en el río Paraná. La cloaca máxima que va por Las Paredes. Claro, pero que básicamente, antes de llegar al río Paraná, eso llega como un sedimento de tipo barroso, pero que ya ha sido tratado, o sea que no contamina la vida de los peces. Empecemos por ahí. No debería, por lo menos. No debería, o por lo menos está mitigado. Y también no nos olvidemos que hay también una responsabilidad por parte de Yacyretá, que debe controlar río abajo la calidad del agua que transita por el río Paraná. Hay una responsabilidad jurídica también. Hay que entender que el lago, por una cuestión natural, que produce el estancamiento en Yacyretá, hablemoslo en estos términos, genera de alguna manera un freno al agua, por lo tanto va generando también otro tipo de vidas acuáticas, por decirlo de alguna manera, que no son las más deseables, porque en definitiva el estancamiento produce bacterias, produce un montón de cosas que ya conocemos que puede eventualmente terminar afectando la vida de las personas. Bueno, esta es la realidad con la que nos encontramos a partir de el fin de semana pasado, donde obviamente... Pero empecemos a hablar no tanto de lo que sucede, sino de cómo son las reglas en materia de responsabilidades y hasta dónde el Estado Nacional, hasta dónde lo local, digamos, ya sea provincial o municipal. Bueno, sobre las cuestiones ambientales, como es una cuestión que nosotros tenemos un Estado federal, que las provincias preexisten a la nación, pasó ahora con el tema de las elecciones, estuvieron hablando un montón de normas constitucionales, las provincias retienen poderes que no los delegaron expresamente a la nación cuando se unió. Entre esos poderes estaba la de regular lo que después apareció como el ambiente, todo lo relativo al ambiente, que aparece a partir del 94. Pero para evitar... Por ahí Quevedo profundiza un poquito con este tema de la preexistencia, porque la preexistencia no es un dato menor. Justamente las normas de, digamos,
la delegación de responsabilidad se da justamente por la persistencia, digamos. Creo que el peso de la historia recae ahí, si le quiere poner un poco de acento para que entienda un poquito exactamente, qué significa. Las provincias preexisten de la nación argentina. Claro. Las provincias preexisten porque cada una de ellas van rompiendo en su momento, ya con el proceso político que comenzó en 1810, cada una rompe, toma para sí una soberanía política que la retiene. Lo hizo Misiones en Candelaria, cuando se juntaron todos los jefes de los cabildos indígenas y se plegaron, digamos, al movimiento de la Junta, de la primera Junta de Buenos Aires, la Junta del 25 de mayo, que ahora vamos a festejar. Misiones tuvo también su momento de plegarse a esa Junta. Proceso histórico argentino bastante largo hasta que se logra conformar, pero siempre las provincias preexistieron y se supone que son ellas tienen la soberanía originaria que después la transfirieron a la nación. Claro, ahí hay un punto que es interesante, ¿no? Que muchas veces nosotros... O sea, la soberanía viene del pueblo de las provincias que conforman la nación argentina. Porque aparte quien gobierna primero son las provincias, las que van practicando, llevando adelante el ejercicio del gobierno, son las provincias. Y ahí está la preexistencia. Y son los gobiernos locales, porque después también hay, y esto se va a ver siempre, porque va a ser siempre me parece el análisis que hago yo, que la verdadera grieta de la Argentina es entre las provincias y el puerto, que es una constante, digamos, en la historia argentina. Porque la nación se termina asentando y fundiendo con la ciudad del puerto. De hecho, la ciudad autónoma fue la última, digamos. De hecho, realmente, digamos, lo que también ahí se complica porque, bueno, pues también rompe un poco el diseño original de la Argentina, no original, pero sí un diseño que estuvo mucho tiempo institucional en la Argentina, en el cual, justamente para evitar estos problemas que hay ahora, el presidente de la nación, el que era elegido presidente de la nación, por ejemplo, elegía el intendente y tenía a cargo la policía y la justicia. Hoy se armó una entidad sui generis como es la ciudad de Buenos Aires, y muchos de los problemas de eso, de lo que están surgiendo, es porque se le comenzaron a dar determinadas atribuciones que en otros países federales no pasa. Por ejemplo, Estados Unidos, el distrito capital, digamos, Washington DC, que es la capital del distrito capital, digamos, el presidente tiene que ser la máxima autoridad, porque si no termina siendo un huésped de las autoridades locales. Pero, volviendo al tema de lo que es el derecho ambiental, las provincias retenían el poder, mucho del poder, y de la autonomía, y la autonomía significa la posibilidad de hacer normas. Cuando aparece esta nueva rama del derecho, este nuevo abordaje que se hace del derecho, que es, ya no, lo que se está regulando acá es la actividad del hombre, no con el hombre, sino con algo que lo trasciende, que es la naturaleza. Entonces, muchas de esas acciones, y esas acciones no necesariamente inclusive tenían efectos en el lugar donde estaban, sino que también trasciende las fronteras y lo local. Y trasciende lo local, como es toda actividad humana que impacta en la naturaleza. Porque toda actividad humana va a impactar en la naturaleza. Si nosotros nos vamos un fin de semana a un camping y nosotros estamos en el camping, vamos a impactar, porque vamos a dejar residuos, o sea, va a haber una actividad nuestra que va a impactar en ese entorno natural que tenía su propia lógica. Aclare por qué es antrópico. Es porque es el hombre. Importante, antro del hombre. En este caso, ese concepto define un poco esa acción. La Constitución de la Reforma del 94 empieza a reconocer algunas cuestiones que ya se estaban dando en la provincia, que eran estas cuestiones referentes al ambiente. Entonces, consagra en el artículo 41 el derecho que tiene todo argentino a gozar de un ambiente limpio y sano. Pero también que el desarrollo sea sostenible para que eso pueda ser gozado también por generaciones futuras, y esto es un tema importante porque no solamente todo lo que se refiere al ambiente, no solo me va a afectar a mí, va a afectar a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver en la acción que yo estoy desarrollando, inclusive puede trascender a las fronteras de lo que yo estoy haciendo, sino también trasciende a las otras generaciones. Los recursos que yo los consumo ahora, de un tipo de sustentabilidad, son recursos que le voy a estar privando a las generaciones futuras.
Entonces se decidió, a través del Congreso, que como las provincias podían, en su autonomía, establecer pisos normativos mucho más permisivos para actividades contaminantes, que la Nación, el Congreso, emitiera una ley que se llama la Ley General de Ambiente, y después una serie de leyes que son de presupuestos mínimos ambientales que hacen referencia a actividades humanas que pueden impactar de manera negativa. ¿Para qué? Para que ninguna provincia pueda regular de manera más permisiva para tratar de perjudicar a otra en determinadas actividades. Supongamos determinadas actividades industriales que pueden ser industriales masivas. Por ejemplo, se habló mucho y estuvo mucho en agenda durante hace unos años, inclusive hubo una elección de la Ciudad de Buenos Aires en la que gana, creo que Pino Solanas, una senaduría, en la cual todo su discurso y toda su campaña política fue, por ejemplo, respecto de los glaciares que estaban en la cordillera. ¿No? ¿Por qué? Porque hay proyectos de megaminería que tienen un impacto ambiental muy violento, y él basó su campaña justamente en estas cuestiones ambientales para tratar de evitar que continuara la megaminería en la cordillera, hablando a 2.000 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Para una elección o un representante local, estaba hablando de algo que estaba pasando a 2.000 kilómetros de distancia de donde él se presentaba. Entonces, el Estado argentino, a través del Congreso, saca una serie de leyes ambientales. La primera y la más importante de todas es la Ley General de Ambiente. La Ley General de Ambiente establece un piso mínimo en el que las provincias, cuando legislen sobre cuestiones ambientales, van a tener que referirse a esa y no van a poder ser menor. Y establece unos principios. Uno, por ejemplo, es el principio precautorio, que no hace falta tener una certeza científica que de que esa acción pueda llegar a afectar el ambiente, sino que haya un grave riesgo. Esa acción tiene que ser regulada, puede llegar a ser suspendida hasta tanto haya certeza, porque está en riesgo un derecho colectivo, que es el derecho al medio ambiente. Porque aparte puede afectar, porque ya no solamente puede afectar a la naturaleza, no puede afectar solamente a la salud humana, sino también va a afectar a la naturaleza, y acá ya hay un bien jurídico que protege el derecho, que es justamente el ecosistema. El otro principio importante, que viene a ser la Ley General de Ambiente. Leyes, digamos, principios que establece la Ley General de Ambiente. Otro de los principios importantes, y este es el del contaminador pagador. Claro. O sea, el que contamina recompone, tiene que pagar, pero en realidad lo que tiene que hacer es restaurar o recomponer en determinados casos el ambiente. En determinados casos, hay un daño, cuando hay un daño humano, digamos, hacia la humanidad. Claro, cuando hay un daño, tuvimos daño. casos, por ejemplo, de graves acontecimientos, por ejemplo, en el mundo. Exxon Valdez, un buque tanque que se hundió enfrente de las costas de Alaska y Canadá, y lo que hizo fue contaminó. La muerte de peces ahí implica de alguna manera un daño que hay que enfrente de resarcirlo. otro caso importante, por ejemplo, también fue de otro buque tanque que enfrente a las costas de Galicia, el Prestige, regó de petróleo todas las costas gallegas, y hace poco salió el informe final de lo que llevó limpiar de petróleo no solo el mar, sino también las costas, y la afectación que hizo a todo el ecosistema. Eso por un lado. Entonces, obviamente que el que contamina tiene que pagar, porque si vos estás desarrollando una actividad que es lucrativa, vos también tenés que hacerte cargo de esa actividad lucrativa, de las consecuencias que pueda tener tu actividad. O sea, la sociedad o la naturaleza no tienen la obligación legal de cargar con los costos, o que una empresa le traslade, o determinadas personas le trasladen sus costos ambientales al resto de la sociedad. Bueno, justamente a eso apunto, y es un poco para cerrar el bloque, Claudio, para poder hacerle pasar a nuestro invitado de la mañana. Básicamente esta situación de alguna manera activa la mirada sobre la responsabilidad jurídica que directa o indirectamente tienen
Sí, sí. los gobiernos, ya sean locales y provinciales y nacionales, con respecto a este acontecimiento, porque para colmo de males hay que entender que acá hay una responsabilidad jurídica básicamente en la acción que provoca eso, de quién la provoca. O sea, no es que es producto, digamos, una circunstancia determinada, primero por la cantidad, el volumen que fue, o sea que no podemos decir, bueno, la culpa la tuvo un camión atmosférico que pasaba por ahí, no tenía donde tirar y lo tiró, porque era demasiado. Y acá hay un problema estructural, o sea, a prima facie, diría la cuestión jurídica o el análisis de un hecho o una investigación, hay básicamente demasiado elemento para decir, bueno, acá hay una falla directamente circunscrita al sistema, a ese sistema de traslado de todos los residuos cloacales hacia la planta de tratamiento. Entonces, es quizás lo que hay que analizar el día de hoy, pero no solamente en el entorno del brete. Acá estamos hablando de un problema estructural en todo el sistema. Evidentemente, hay una falla en las decisiones políticas de hace unos años atrás y en las acciones de, en este caso, la prestataria que tiene la concesión y la exclusividad del tratamiento de los residuos cloacales, así como la conexión de redes de agua potable, que está circunscrito inevitablemente a un POE, programa de obra de expansión, que lo vamos a charlar en otro momento. Pero un poco para cerrar esto que veo, quería que me pinte un poco ese panorama para poder entender de qué elementos entran en juego cuando este tipo de situación se da en un lugar determinado. Básicamente se dio el fin de semana. Se visualizó un problema que por ahí es de menor cuantía y viene dándose en distintos lugares de la ciudad, porque las plantas elevadoras no funcionan, porque se rompen, porque esto, porque lo otro. La cuestión es que terminamos con un montón de residuos cloacales a veces en la vereda. En el caso de Villa Glosé, por ejemplo, básicamente lo hemos visto muchas veces, imágenes tremendas, pero que quizás no fueron tan notorias porque ahí había una planta y quizás la falla esté comprendida inclusive en el proceso que está tipificado en el contrato de concesión, pero que no deja de ser quizás un problema estructural y quizás la obsolescencia, que no digo que sea programada, sino la obsolescencia por la falta de quizás de inversión de dinero, está a la vista en este caso. Bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos con los saberes del pueblo, hechos acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran nuestro futuro. Ya volvemos con nuestros invitados del día de hoy.